Con ocasión de la toma de posesión inmediata de los bienes y negocios de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A. por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, el día 2 de noviembre de 2012, debido a la suspensión del pago de sus obligaciones y que de este suceso podrían derivarse posibles irregularidades en la conducta de algunos servidores públicos encargados de la supervisión y vigilancia de los distintos riesgos que comprende el mercado de valores y de la protección de sus inversionistas, el Procurador General de la Nación asumió directamente y en única instancia el conocimiento del referido asunto por considerarlo de trascendencia e importancia para la sociedad. En virtud de lo anterior, este despacho, mediante auto del pasado 27 de febrero, ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra Gerardo Alfredo Hernández Correa, Superintendente Financiero de Colombia, Juan Pablo Arango Arango, Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión Institucional, Luis Fernando Cuadrado Zafra, Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios de Valores y otros agentes, Rosita Esther Barrios Figueroa, Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, Diego Mauricio Herrera Falla, Superintendente Delegado para Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad, Sandra Patricia Perea Díaz, Superintendente Delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y otros agentes, y Juan Pablo Coy Navarro, Director de Conducta de la Delegatura de Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad. En esta etapa procesal, el despacho centró su actividad investigativa en 4 ejes temáticos. Primero, sobre la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato Tejicóndor S.A. Segundo, posible manipulación de la liquidez de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia, BMC. Tercero, sobre el contrato de corresponsalía para gestionar el Fondo Premium Capital Appreciation. Y cuarto, sobre Interbolsa como sociedad administradora de inversiones SAI. Para ello, se practicaron varias decenas de pruebas, entre ellas visita especial a la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores, más conocida como AMB, a la Bolsa de Valores de Colombia, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Banco de la República y a la Superintendencia Financiera de Colombia. De estas visitas administrativas se recaudó abundante prueba documental, se recibieron algunas declaraciones testimoniales y se escucharon versiones libres de algunos investigados. Una vez evacuadas dichas diligencias, se dispuso por este despacho el cierre de la investigación, el cual quedó en firme el 23 de mayo del presente año. Evaluado el material probatorio, allegado al expediente, el Procurador General de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en grado de probabilidad, el día de hoy profirió pliego de cargos contra los siguientes servidores públicos: el señor Gerardo Alfredo Hernández Correa, en su condición de Superintendente Financiero de Colombia. Primer cargo,
por falta grave a título de dolo. El señor Gerardo Alfredo Hernández Correa puede ver posiblemente comprometida su responsabilidad disciplinaria porque en su condición de superintendente financiero de Colombia no adoptó, al parecer, las medidas preventivas correspondientes en cumplimiento a lo ordenado en el literal C del artículo 6 de la Ley 964 de 2005 y las demás que le son propias a la superintendencia financiera en su función de prevención, tendientes a evitar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público, al conocer desde finales del año 2011 la posible manipulación del precio de la especie fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC. Segundo cargo, por falta gravísima a título de dolo, el señor Gerardo Alfredo Hernández Correa, conociendo oficialmente en razón del cargo o función como superintendente financiero de Colombia, desde el 18 de julio de 2012, la posible manipulación del precio de la especie Fabricato S.A. y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC, conductas tipificadas como delito en el artículo 317 del Código Penal colombiano, retardó la denuncia de la primera y omitió denunciar la segunda ante la Fiscalía General de la Nación, como era su deber, con lo cual incurrió al parecer en la falta establecida en el numeral cuarto del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, omitir o retardar la denuncia de delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o función. El señor Diego Mauricio Herrera Falla, en su condición de superintendente delegado para la supervisión de riesgos del mercado e integridad de la Superintendencia Financiera de Colombia. Primer cargo, por falta grave a título de dolo. El señor Diego Mauricio Herrera Falla, en su condición de superintendente delegado para supervisión de riesgos de mercado e integridad, puede ver comprometida su responsabilidad por cuanto, conociendo desde septiembre de 2011 la manipulación del precio de la especie Fabricato S.A., la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC, así como las irregularidades presentadas en la sociedad Interbolsa SAI S.A. relativas a la violación de los deberes legales que le corresponden a quienes administran fondos de inversión, conductas estas violatorias de las normas del mercado de valores, no propuso, como era su deber, al superintendente delegado adjunto para supervisión de riesgos y conductas de mercados la adopción de cualquiera de las medidas preventivas previstas en el literal C del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, tendientes a prevenir la pérdida de confianza del público y el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores, así como tampoco adoptó las medidas descritas en el literal D y viden con la intención de salvaguardar los activos que se encontraban en riesgo y los intereses de los ahorradores e inversionistas de Interbolsa SAI. Segundo cargo, por falta gravísima a título de dolo, el señor Diego Mauricio Herrera Falla, conociendo oficialmente desde febrero de 2012 respecto de la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato
y desde julio de 2012 sobre la presunta manipulación de la liquidez de la acción BMC, e incluso desde el año 2011, en razón del cargo o función como superintendente delegado para riesgos del mercado de integridad, omitió denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, como era su deber, tales conductas punibles tipificadas en el artículo 317 del Código Penal. Tercer cargo, por falta gravísima a título de dolo. El señor Diego Mauricio Herrera Falla, en su condición de superintendente delegado para riesgos del mercado e integridad de la Superintendencia Financiera de Colombia, puede ver, al parecer, comprometida su responsabilidad, porque una vez conoció certeramente el 23 de febrero de 2012 los vínculos que presentaba Interbolsa S.A. SCB con la investigación que adelantaba su despacho por la posible manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, no se declaró impedido, a pesar de existir la obligación de hacerlo, puesto que para él concurría un impedimento. La señora Rosita Esther Barrios Figueroa, en su condición de superintendente delegada adjunta para supervisión de riesgos y conductas de mercado de la Superintendencia Financiera de Colombia. Primer cargo, por falta grave a título de dolo. La señora Rosita Esther Barrios Figueroa, en su calidad de superintendente delegada adjunta para supervisión de riesgos y conductas de mercado, conociendo formalmente en las reuniones del 23 de febrero y 18 de julio del 2012, respectivamente, sobre la posible manipulación del precio de la acción de Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC, conductas estas violatorias de las normas del mercado de valores y del Código Penal colombiano atentatorias, no adoptó, al parecer, las medidas preventivas correspondientes en cumplimiento a lo ordenado en el literal C del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, ni las más que le son propias en materia preventiva, tendientes a evitar o a minorar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público. Segundo cargo, por falta gravísima a título de dolo. La señora Rosita Esther Barrios Figueroa, conociendo oficialmente en razón del cargo o función como superintendente delegada adjunta para supervisión de riesgos y conductas de mercados desde el 23 de febrero de 2012 sobre la posible manipulación de la especie Fabricato S.A. y desde el 18 de junio de 2012 la probable manipulación de la liquidez de la especie BMC, conductas tipificadas como delito en el artículo 317 del Código Penal colombiano, omitió la denuncia de la primera y retardó denunciar la segunda ante la Fiscalía General de la Nación, como era su deber, con lo cual incurrió al parecer en la falta establecida en el numeral cuarto del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, omitir o retardar la denuncia de delitos dolosos, preterintencionales o culposos, investigables de oficio, de que tenga conocimiento en razón del cargo o función. La señora Sandra Patricia Perea Díaz, en su condición de superintendente delegada de emisiones, portafolios de inversión y otros agentes de la Superintendencia Financiera de Colombia. Cargo único por falta grave a título de dolo. La señora Sandra Patricia Perea Díaz, en su condición de superintendente delegada para emisores, portafolios de inversión y otros agentes, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por cuanto, conociendo desde el 29 de septiembre de 2011 claras irregularidades tipificadas como infracciones al mercado de valores ejecutadas por la Sociedad Administradora de Inversiones Interbolsa S.A., no propuso, como era su deber, al superintendente delegado adjunto
para supervisión institucional de la Superintendencia Financiera de Colombia la adopción de cualquiera de las medidas preventivas previstas en el literal C del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, tendientes a prevenir la pérdida de confianza del público y el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores, así como tampoco adoptó las medidas descritas en el literal D y viden con la intención de salvaguardar los activos que se encontraban en riesgos y los intereses de los ahorradores e inversionistas de Interbolsa SAI. El señor Luis Fernando Cuadrado Zafra, en su condición de superintendente delegado para intermediarios de valores y otros agentes de la Superintendencia Financiera de Colombia, cargo único por falta grave a título de dolo. El señor Luis Fernando Cuadrado Zafra puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria en su condición de superintendente delegado para intermediarios de valores y otros agentes, por cuanto conociendo desde el año 2011 las posibles irregularidades que se presentaban en Interbolsa S.A. con relación al contrato de corresponsalía con la entidad del exterior Premium Capital Fund de Interbolsa S.A. SSB, así como las referentes a la exposición excesiva en riesgo de contraparte, no emitió las órdenes necesarias para que las entidades vigiladas suspendieran de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras, y para que se adoptaran las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento con el fin de proteger los recursos de los inversionistas y la confianza en el mercado de valores establecidos en el numeral 3 del artículo 11.2.1.35 del decreto 2555 de 2010, así como tampoco tomó las medidas preventivas dirigidas a salvaguardar los valores, instrumentos financieros, recursos administrados y en general los activos que estén en poder de personas investigadas, cuando existan motivos que razonablemente permitan inferir que dichos activos se encuentran en riesgo y que se puede afectar el interés de los inversionistas, como lo manda el numeral séptimo y viden. El señor Juan Pablo Arango Arango, en su condición de superintendente delegado adjunto para la supervisión institucional de la Superintendencia Financiera de Colombia, cargo único por falta grave a título de dolo. El señor Juan Pablo Arango, en su condición de superintendente delegado adjunto para supervisión institucional, puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por cuanto al parecer, conociendo durante el año 2011 de situaciones irregulares ejecutadas por Interbolsa S.A. SCB e Interbolsa SAI, las cuales le generaron un temor fundado sobre el posible daño a los inversionistas y el mercado de valores en general. No tomó las medidas preventivas dispuestas en el literal C del artículo 6 de la Ley 964 de 2005, ni conminó a los superintendentes delegados para emisores, portafolios de inversión u otros agentes y para intermediarios de valores y otros agentes a que las tomaron con el objetivo de salvaguardar el mercado, la confianza pública y los inversionistas. Finalmente, por considerar que obró dentro del rigor que le exigen sus deberes, este despacho ordenó la terminación de la actuación y el correspondiente archivo a favor del señor Juan Pablo Coy Navarro en su condición de director de conducta de la Delegatura para Supervisión de Riesgos del Mercado e Integridad.